El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. ¿Pueden sentarse, por favor? Buenos días a todos. Esta carta de San Pablo a los Efesios ha sido y será, yo creo, bastante controversial. Y cuando tasajeamos no solamente la carta a los Efesios, sino cuando tasajeamos otras partes de la Escritura y solamente dejamos unas frasecitas por ahí, pues todavía se vuelve todavía más controversial. Este texto deberíamos, y todos por supuesto, pero por la delicadeza de esto que se dice ahí, en este contexto en el que estamos, deberíamos de siempre de entender que lo debemos leer en su contexto. Siempre. De hecho, la Escritura es una historia, es toda una narrativa se llama historia del pueblo de Israel. Al menos el Antiguo Testamento de esa manera lo comprendemos. Y es muy peligroso eso de estar nada más sacando cositas, porque entonces parecería que le damos relevancia a algunos elementos y parecería como que estamos en contra de lo que el hombre, desde su corazón y guiado por el Espíritu Santo, está haciendo búsquedas. Y parecería que la Iglesia o quienes tenemos como una referencia fuerte en nuestra vida la palabra de Dios, entonces echamos a perder todo este esfuerzo que como sociedad vamos teniendo. No sé por qué, ¿verdad? Pero por alguna razón quienes elaboran el episcopado de cada país, revisado por supuesto por la autoridad adecuada, pues quitó por ahí, no quitó, sino nada más suavizó con otra palabra lo que ahí se dice. Puede ser como para no agredir tanto a quienes escuchan la palabra. Ahí se nos dice, se nos platica, en esto que hemos escuchado en la primera lectura, la relación que tendría que haber desde la fe entre un marido y su esposa. Y ahí, bueno, dice, lo que se cambió poquito es sométase. O sea, la mujer debe de estar sometida a su esposo. Claro, esto por supuesto ya nomás de entrada dicen, no, pues padrecito, pues es que usted no está casado, ¿verdad? Pero no, es que miren, cuando quitamos del contexto, fíjense, todo el pedacito de lectura, toda la perícopa, se le dice técnicamente, fíjense cómo San Pablo habla padrísimo, habla hermosísimamente del comportamiento que debería de tener el esposo, sabiendo que él es la cabeza de la familia. Por supuesto, cada quien tiene su propio lugar en la familia y a veces es complicado saber. Si nosotros nada más vivimos 80 años y el Señor nos lo está diciendo y la historia nos lo está diciendo, no puede haber 2 cabezas. Imagínense que hubiera 2 obispos, imagínense que hubiera 2 papas, uno es emérito y el otro está en funciones. Pero cuando hay 2 autoridades en cualquier institución, sea pequeña o sea grande, esto se convierte en un verdadero desgarriate. Pero bueno, ahorita como se habla tanto de la igualdad y del 50-50 y cuánta cosa, como que quitamos de contexto lo que el Señor a través de San Pablo nos quiso decir, nos está queriendo decir. Cuando revisamos lo que San Pablo dice,
amen a sus esposas, trátenlas como Cristo ha tratado a la iglesia. Si el esposo, para empezar, se toma en serio que él es la cabeza, entonces no va a ser un desobligado, entonces no le va a dar lo mismo. A veces, miren, pensé esta imagen que quería compartirles. Lo que comienza chueco, pues chueco sigue, y a veces es bien difícil, no es imposible, pero es bien complicado enderezarlo. ¿Cómo va a ser posible que a veces te tardes más, que seas capaz de ver tutoriales aquí, tutoriales allá, que te informes mucho sobre cuál es el vehículo que más te conviene? Uy, eres un experto en los vehículos, y es que son no sé qué tiene torque, y que 5 velocidades, y que bolsas de aire, y que frenos ABC, capote, y no sé qué tanta cosa. Pero resulta que para el noviazgo que debiste de haber tenido, resulta que no conoces a tu marido, o al que va a ser tu marido, a tu novio, o no conoces a tu novia. ¿Cómo va a ser posible que seas especialista en sabe cuántas máquinas y en aparatos celulares y en cuestiones de tecnología? Y cuando se trata de conocernos entre nosotros, que para eso es el noviazgo, resulta que en eso no lo hacemos. Y lo que debería de haber sido ese tiempo para conocerse y para compartir y saber si somos compatibles y saber si sí la vamos a librar, si estamos dispuestos a hacer esa alianza con Dios, resulta que eso, pues bueno, ya nos iremos conociendo en la vida. Entonces, ¿por qué creen que nos va como nos va? O sea, ¿por qué creen? Hoy la palabra no nos está diciendo que la mujer debe de ser sometida a cualquier forma. Habla de que cada uno de ellos tiene su función en la familia de acuerdo a la fe. Si usted no es católico, si usted no es cristiano, usted no se apure. Si usted es musulmano, pues entonces no hay, luego nos platica cómo le va a ir. Si usted es de otra cultura, usted no se apure, pero si usted es católico, si usted es cristiano, le conviene investigar más sobre lo que hoy hemos escuchado en la primera lectura. Porque no es, entonces yo soy la cabeza, entonces yo soy el que agredo, yo soy el que soy bien impositivo, mi única palabra es la que vale. No, como Cristo, esposos, como Cristo amó a su iglesia. La vara está bastante alta, o sea, no es de cualquier forma. Por eso, cuando se acepta esto, entonces la mujer, imagínense cómo se sentiría de orgullosa, de protegida, de amada, donde su participación y su voz en verdad valen. Claro, cuando nada más tomamos la segunda parte donde habla del sometimiento, pero en la primera ni siquiera la meditamos, pues entonces ahí está mal. Cuando escuchamos esta lectura, desgraciadamente se nos viene a la mente el macho mexicano. Se nos viene a la mente lo que ha hecho dividir a tantas familias que nosotros conocemos y algunas hasta son muy cercanas a nosotros, a veces desgraciadamente hasta de nuestra propia familia, la familia más cercana. Que el Señor nos ayude a comprender su palabra, porque cada palabra de Él tiene su sentido, y por eso les hablaba al principio que es importante ver el contexto. No es de cualquier modo, sino es como Jesucristo amó a su iglesia. De esa manera tendríamos que imitar la propuesta que hoy San Pablo nos da en el matrimonio. Así sea.